Impresionante. Simplemente impresionante. Hi-Fi Man, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias Hi-Fi Man por haber creado este auricular. La verdad, es un auricular que vale cada centavo. Un sonido simple y sencillamente de altísimo nivel. Amigos, nuevamente con ustedes un nuevo review. Y prepárense una tacita de café porque esta review va a estar un poco larga. Y es que no es para menos. Tenemos que repasar en absoluto todos los detalles técnicos, de escucha, placenteros, musicales, desempeño, todo acerca de este auricular. ¿Y por qué? Porque es una cosa exquisita, señores, una cosa bien hecha. Y bueno, digo bien hecha porque para el precio que tiene un comportamiento simple y sencillamente nivel top, pero muy nivel high-end top. Y bueno, señores, pues como todo, vamos a repasar brevemente las características técnicas comparándolo con su versión anterior, que es el Hi-Fi Man 2020. Este formalmente es el Hi-Fi Man 2021 modelo Steel Magnets. Este modelo es la última versión del Hi-Fi Man Aria que lanzó Hi-Fi Man, con una pequeña modificación en los magnetos que tenemos en el interior, y esto con la única y sencilla razón pues de mejorar el sonido, y de eso vamos a hablar un poco acá. Y como nosotros sabemos que ya revisé a fondo lo que es el Hi-Fi Man 2020, que ya conozco a la perfección, vamos a hacer una comparativa muy exhaustiva contra ese modelo y decirles pues qué de nuevo, qué de diferente, qué de mejor y qué de peor encontramos en este audífono. Y miren, para empezar, el Hi-Fi Man Aria modelo 2020 tiene 35 ohms de impedancia y 90 decibeles por miliwatt de sensibilidad. La nueva versión, que es el Steel Magnets, tiene 32 ohms de impedancia comparado con los 35 que teníamos antes, y tenemos ahora 94 decibeles de sensibilidad comparado con los 90 decibeles ineficientes que teníamos antes. Con eso, así se las pongo. Este auricular es fácil, un tercio más fácil de mover, más eficiente que la versión anterior. Ya hice las cuentas utilizando las ecuaciones correspondientes, y sí, y también lo he comprobado checando uno y otro, y pues en efecto, cuando paso a este auricular es simple y sencillamente más o menos un tercio más fácil de mover, más eficiente, más fácil de amplificar. Pero miren, otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta: Hi-Fi Man siempre ha estado interesado en el problema de la difracción, y desde que sacó el modelo Hi-Fi Man, que no era la versión Steel Magnets, era la versión estándar,
ellos ya están interesados en trabajar sobre ese problema de la difracción, poniendo lo que es unos magnetos completamente asimétricos. En un audífono común y corriente tenemos de este lado el mismo tamaño de magnetos tanto acá como acá, y eso provoca un patrón de interferencia debido a la difracción que ocurre cuando pasa la onda sonora a través de los magnetos o del arreglo de rejillas magnéticas. Sin embargo, en la versión anterior teníamos unos magnetos más pequeños del lado derecho del diafragma, y con eso evitábamos en gran medida este patrón de difracción. Hoy en día Hi-Fi Man ha decidido meter todo al horno y incorporar la tecnología Stealth Magnets, que es la que ellos implementaron por primera vez en su book insignia, que es el Hi-Fi Man Susvara. Pero ahora ya lo tenemos por fin en un auricular que vale 1/3 del precio del Susvara, y es esto: la tecnología de invisibilidad acústica, por así decirlo, Stealth Magnet. Y miren, como ya lo expliqué en el video del Deva, ahora ya no tenemos una rejilla más pequeña con un diámetro más pequeño en lo que son los imanes o los magnetos del lado derecho. Ahora tenemos una morfología distinta y un arreglo distinto que nos va a ayudar a que no tengamos los problemas de difracción, y cuando pase la onda obtengamos una recuperación de la onda original sin ningún problema o con una degradación súper mínima, de tal manera que vamos a tener prácticamente un comportamiento prácticamente invisible. Es lo que nos dice Hi-Fi Man. Aquí lo podemos ver más de cerca en lo que es esta imagen. Miren ustedes, aquí está. Tenemos según este esquema, tenemos una degradación prácticamente de nada en este tipo de zona, y en esta zona una degradación muy mínima que podemos ver aquí. En un patrón de interferencia común y corriente también vamos a poner un esquema. Tenemos prácticamente este comportamiento, y es lo que les había explicado la vez pasada. Tenemos la fuente de la onda de sonido y tenemos un frente de onda esférico. Cuando se encuentra con obstáculos se va a generar lo que es un patrón de difracción. Llega la onda y ocurre una difracción debido al obstáculo, y se generan otras subondas más pequeñas, las cuales conforme vayan aumentando su frente de onda van a tener una interferencia otra con otra, generando finalmente un patrón de interferencia. Y cuando nosotros quisiéramos analizar el espectro correspondiente a este patrón de interferencia, veríamos algo así: una serie de distintos armónicos arreglados en el espacio, ¿no? Y finalmente, con eso, ¿qué significa? Que tendríamos una degradación del sonido. Con la tecnología Stealth Magnets lo que se busca es de que estos obstáculos, que en aquel caso se vendrían a ser las rejillas magnetas que están delante de lo que es el diafragma, que sería esto de acá, pues lo que se busca es de que no interfieran en lo mínimo posible en lo que es la generación de un patrón de interferencia debido a la difracción, sino que hagas de cuenta que no las ve y pasa por completo la onda y se recupera. Obviamente, para que tú puedas obtener eso, necesitas un metamaterial que sea capaz de tener cloaking acústico. Sin embargo, aquí podemos acercarnos mucho a ese desempeño únicamente trabajando con un poco la tecnología Stealth Magnets y lograr un desempeño que la verdad se nota a la primera que te pones esto, compararlo con el Hi-Fi Man de versión anterior. Señores, esto no es puro rollo, esto sí sucede en el interior de este audífono. Es un audífono que la verdad me ha dejado pero muy satisfecho. Y les digo, ya desde entrada que sea más fácil de mover que la versión anterior, ya es ganancia. Y recuerden, tenemos un diafragma en el interior, o sea, lo que acompaña al driver, que es lo que mueve las masas o las partículas de aire, lo que provoca el sonido como tal. Tenemos un diafragma que, miren, voy a tratarle de subir todo el brillo a la computadora para que ustedes puedan ver. Miren ustedes, se puede ver a través del driver. ¿Y por qué se puede ver a través del driver? Simple y sencillamente porque es muchísimo más delgado que un cabello humano, muchísimo más delgado que una hoja. Recuerden, una hoja de papel tiene un grosor más o menos de 0.4 milímetros, que pasado a nanómetros es aproximadamente 400.000 nanómetros. Este diafragma es de escala nanométrica y tenemos nada más aproximadamente 900 nanómetros de grosor en el diafragma. 900 nanómetros comparado con una hoja de papel de 400.000 nanómetros. ¿Se imaginan lo delgado? Y gracias a esa delgadez que tenemos en el diafragma, tenemos unos movimientos y velocidades o dinamismo rapidísimo en el mismo, lo cual nos va a ayudar a tener un sonido más articulado, más natural, con transiciones rápidas entre frecuencias, que puede llegar a generar un patrón de distorsión súper bajísimo
y también una respuesta transitoria mejorada. Bueno, en gran parte la tecnología Steel Magnets también nos ayuda a tener una respuesta transitoria muchísimo más mejorada, pero de eso vamos a hablar más adelante en la review. Les digo, el auricular por fuera es prácticamente lo mismo que la versión anterior, pero por fuera es prácticamente lo mismo. Lo único que noto así a simple vista tocándolo al tacto es de que es un poquito más filosas un poquito estas rejillas, pero de ahí es prácticamente lo mismo por fuera. No tenemos absolutamente ningún cambio. Tú te puedes confundir en absoluto ver los dos. Las diademas lo mismo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que ya viene pegado en el interior lo que es el dust cover, el recubrimiento para polvo, y entonces cambia un poquito eso, ¿no? Pero les digo, prácticamente es lo mismo con la versión 2020 en lo que es el diseño exterior. Y pues antes que se nos pase, recuerden que este Hi-Fi Man tiene un costo de $1,600 americanos. Vale exactamente lo mismo que la versión anterior. Es el mismo precio, se ha mantenido, ¿ok? Pues si no vieron la review anterior, también es recomendable que pues yo les diga otra vez de que están hechos los materiales. Tenemos aquí plásticos de muy buena calidad, pero que sinceramente se sienten que la primera caída van a romperse. Tenemos esta parte también de plástico, esta parte de plástico, y la única parte de metal es la rejilla y lo que es la diadema en la parte de arriba. Tenemos aquí unos earpads bastante cómodos que puedes transpirar aquí, es de tela en el interior y por fuera tenemos una especie de piel sintética o piel natural, no estoy seguro. Y lo que es la diadema, sí tenemos un material que se siente bastante suavecito, pero tampoco es un material acolchonado, o sea, no es grueso. Miren ustedes lo delgado que es, pero la distribución de pesos es exquisita, no nos causa ninguna fatiga en la cabeza ni en el cuello. Pesa solo 430 gramos, es lo que pesa este auricular modelo Steel Magnets. Y como les dije en mis primeras impresiones también, porque les había yo comentado que cuando yo saqué este auricular, lo primero que noté es de que era más pesado que la versión anterior, y eso es debido a los Steel Magnets, porque la versión anterior sí pesaba 404 gramos. Aquí tenemos 430 gramos en total. Si los agarras los dos mano a mano, te das cuenta que sí, en efecto este es más pesado, pero les repito, la distribución de pesos es tan buena que no se siente en absoluto el pesor de este auricular. Miren ustedes, se puede ver los colores verdosos, eso es debido a al material nanométrico que tenemos en el interior, que es de cierto modo reacciona con los rayos del sol y pues genera una luminiscencia, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de poderle hacerle proceso de quemado. Hi-Fi Man recomienda aproximadamente 200 horas de quemado. No es obligatorio que ustedes lo hagan, pero ustedes pueden estarlo usando, esperarse las 200 horas usándolo y pues disfrutar del auricular y no quedarse ahí como que lo compré y lo pongo a sonar, no de la nada, sino que ustedes pueden hacerlo a su forma. Eso sí, recomiendo que siempre escuchen la música a volúmenes moderados, y cuando hagan el quemado también hágalo a volúmenes moderados, porque no queremos dañar los diafragmas ni los magnetos de este auricular. Bueno, los conductores que finalmente generan el campo electromagnético que va a interactuar con los magnetos fijos, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que es mi experiencia de uso de este auricular con un amplificador de mesa, amplificador de estado sólido, amplificador clase D, con un DAP potente, con un DAP no tan potente, y con otros dispositivos con los que los he podido manejar estos días, ¿no? Y decirles lo que yo he notado de este auricular. Y pues si no quieres ver toda la review, y una vez te lo digo, cómpratelo. Es lo mejor de lo mejor que puedes comprar por un precio de $1,600. Dudo mucho que encuentres algo mejor que esto. Y durante esta revisión del sonido de este auricular les voy a hablar todo el tiempo de la comparativa contra la versión anterior, para que pongamos un poquito en perspectiva lo que yo he estado escuchando a lo largo del uso de este audífono. Antes que nada, quiero mostrarles que este es el cable que incluye. Miren, es un cable 6.3 milímetros, el cual tiene unas conectores comunes y corrientes a 3.5. Gracias otra vez Hi-Fi Man, porque esos conectores son muy fáciles de conseguir. También yo tuve la oportunidad de probarlo con sus cables balanceados, como ya les dije. Este cable es 2.5 milímetros, y gracias a este cable pude hacer las pruebas también con lo que son mis DAPs, ¿no? Con el FIO M15, que tiene 2.38 watts de salida, y con el Astelanker Ultima, que tiene una administración de corriente mucho mejor que la de voltaje. Entonces yo les puedo decir que prácticamente con este DAP, que no es tan potente, yo puedo sacarle prácticamente el 95% de rendimiento a este Hi-Fi Man Aria, pasando al equipo de escritorio. Se siente un sonido más autoritario, un poquito más dinámico,
un poquito más firme, pero es un cambio muy mínimo, o sea, en realidad casi no lo notas, la verdad. A mí me gusta más cómo suena directo al DAB, suena más suave, más redondeado, lo que son los bordes de los agudos, pero pues eso es para indicarles, ¿no? que es más fácil de mover que el área anterior, definitivamente. Sacrificamos un poquito el peso comparado con el anterior, que la verdad ni se nota, pero a cambio de que tenemos un sonido un poquito diferente y un poquito más fácil de mover. Empezamos con el rango bajo de frecuencias. Miren, señores, la extensión hasta el subbajo, obviamente la hago siempre con la canción de Sud Bass Excursion de Bassotronics. Con esa canción se siente que extiende sin ningún problema hasta las frecuencias de 20 Hz. El auricular tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 8 Hz hasta los 65 kHz. Yo lo que les puedo decir es que sí, señores, sí se siente definitivamente que llegamos hasta esas frecuencias más bajas que ya no podemos oír, pero sí se pueden llegar a sentir por medio de vibraciones que ya rozan cerca de los 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz. Entonces sí tenemos extensión hasta el subbajo, pero no es una extensión lineal. ¿Qué quiero decir con eso? Que se siente claramente que el mid bass está un poquito más alzado, como por 1 decibel, comparado con el subbajo, e inclusive el mid bass se siente en la parte más alta pegada al upper bass, se siente que tiene más amplitud comparado formalmente con el upper bass. Eso hace que el auricular formalmente tenga un golpe más autoritario y más firme en lo que son las respuestas en los graves, porque la mayoría de las canciones tienen respuesta en el mid bass. Si tú pones, por ejemplo, música electrónica, música de reggaetón, música de trap, música de pop, vas a notar claramente cómo el golpe del mid bass está ahí presente, y eso hace que este auricular se disfrute mucho con música que tiene mucho instrumento con el contrabajo, también acústica, mucha música popular, porque tenemos esa respuesta firme que golpea duro en lo que es el mid bass. Comparado con el Hi-Fi Man Aria versión anterior, tenemos un bajo más denso. En el Hi-Fi Man Aria anterior se sentía que el bajo como que se dispersaba más en el espacio. Aquí es como más firme y más controlado. Allá tenemos también incluso un poquito menos de ganancia, como 1 decibel más o menos menos comparado con en el mid bass. Tenemos un poquito más lineal lo que es el subbajo respecto al mid bass, respecto al upper bass en lo que es en el área anterior. Aquí como que quisieron maquillar un poquito el mid bass y agregarle 1 decibel más, pero lo que sí les digo, les repito otra vez que ya lo dije, es de que aquí se siente más controlado y más firme y más denso. Es muy parecido a lo que es el bajo del Hi-Fi Man Ananda. Así lo comparo yo. El Ananda es muy denso, muy firme lo que es su bajo, pero en el área anterior les digo como que se dispersa más. Pareciera que existe por ahí distorsión un poco o reverberación un poquito en lo que es el bajo. Aquí no existe eso. Aquí es firme, denso y controlado comparado con aquel, pero lamentablemente no es tan coherente porque tiene ese 1 decibel o más alzado el mid bass, hay que decirlo. Pasando luego a lo que es el rango de las frecuencias medias, definitivamente se siente que la transición no es tan lineal como era en el Hi-Fi Man Aria versión anterior. Aquí se siente como que decae un poquito, 1 o 2 o 1.5 decibeles, no les puedo decir con exactitud, pero se siente definitivamente que hay un pequeño bajón hacia lo que es las frecuencias del rango medio. Y es de esperarse. ¿Por qué? Porque tenemos ese mid bass que da ese punch extra, esa pegada extra. Entonces con el Hi-Fi Man Aria anterior no se sentía eso, se sentía una transición completamente plana. Aquí no se siente así, aquí se siente, pues sí, se siente para alguien que no es tan exigente, se siente muy plana. Pero no lo es, porque sí hay una pequeña diferencia ahí comparado con el bajo, ¿no? Pero una cosa mínima, señores. Las voces tienen una separación instrumental pero cabroncísima. Las voces y los instrumentos en el rango medio, en todo lo que es la parte baja y la parte media del rango medio, se siente muy detallado, con muchísima textura, con muchísimo detalle. Y lo tengo que decir, señores, tenemos más micro detalle en el rango medio de frecuencias comparado con el Aria versión anterior. En el Aria versión anterior inclusive se llegaba a sentir un poquito como de... era muy precisa la imagen estéreo, muy precisa la posición de todos los instrumentos, pues se sentía como un poquitito más difusa comparado con es muy difícil de explicarlo. Es como si allá existiera
una ligera distorsión, pero mínima, o sea, una cosa mínima, y eso solo poniéndonos muy, pero muy exquisitos. Y eso hace que este auricular sea más preciso para posicionar los instrumentos en la escena musical. Simple y sencillamente se siente como más quirúrgico, pero sin perder para nada ese cuerpo característico que se da gracias principalmente a que tenemos un poquito más alzado lo que es el bajo. Entonces definitivamente la coherencia en cuerpo únicamente del bajo respecto al medio es prácticamente buenísimo, porque tenemos el mismo timbre natural en el bajo y en el medio, pero vamos hasta la parte más alta del medio. ¿Y qué ocurre? Ocurre que este auricular tiene como por ahí un pequeño subidón a partir de las frecuencias de 1.5 kHz. ¿Y eso qué hace? Hace que tenga más protagonismo lo que son la información del aire en las voces, que está ya más arriba de 1.5 y que se sientan un poquito empotradas, pero una cosa mínima, empotradas lo que es la parte más alta del mid bass. Pero les digo, es un efecto que se logra gracias a que tenemos alzado el agudo, porque en realidad no es de que esté empotrado el el upper bass. Por ejemplo, hay una canción que yo tengo que yo utilizo mucho para hacer el test en esa parte, que es la canción de Dreaming of You de Brian Culbertson. Les voy a dejar el link aquí en la descripción. Con esa canción, cuando empieza el piano, tan dan 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 dan, esas notas del piano están en 850 Hz y alrededor de 900 Hz. Por ejemplo, en un audífono Audi, sea cual sea el SD2, el SD4, se escucha muy incisivas ese tono, que llega a lastimar los oídos. Aquí, en el HD800, no se siente, señores. Se siente muy bien controlado lo que son esos tonos en 850 y se escucha con mucha protección para nuestros oídos. Sin embargo, hay que reconocerlo. Esa canción también tiene algunos tonos que ya llegan a los 1.5, 2.2, 3.3 kHz, 4.4 kHz y se sienten un poquito artificiales en timbre en este auricular. ¿Y eso por qué? Al tener una ganancia muy elevada por bastantes decibeles en lo que son las frecuencias agudas y tener un pico muy descarado cerca de los 4 kHz, tenemos por ahí que llegan a ser un poquito incisivas esas frecuencias, pero ojo con esto que les voy a decir. En el Hi-Fi Man Aria modelo anterior, ahí eran más incisivas que aquí. Aquí ya son más controladas, se sienten un poquito más limpias, pero sigue manteniendo ese timbre que no me convence del todo que sea natural. Es un problema que no ha podido corregir todavía Hi-Fi Man en los modelos de Aria. Sigue habiendo una incoherencia únicamente en cuerpo y timbre de lo que es los agudos comparado con el medio y el bajo. O sea, digamos que el timbre es natural y el cuerpo es muy natural y muy agradable en el bajo y en el medio, pero llegando a los agudos como que se pierde un poco de cuerpo, como que se hace un poquito más incisivo el agudo y pierde un poco esas características naturales que pueden existir en el agudo. Pero ojo con lo que les voy a decir a continuación. Únicamente es poniéndonos muy exquisitos. Por ejemplo, en el HD800 o en el Audi LCD4 tenemos una coherencia total en timbre y cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo cuerpo y timbre tanto en el bajo, medio y agudo, en esos dos auriculares. Pero cuando hay un parchado por ahí, por ejemplo aquí como un tantito menos cuerpo en los agudos comparación con las otras zonas, se habla ya de un poquito de incoherencia. Entonces es lo único que yo le podría poner pero a este Hi-Fi Man, tanto la versión anterior como pero más en la anterior, porque les repito, gracias a Steel Magnets ha mejorado muchísimo la respuesta transitoria y eso es principalmente debido a que la difracción se ha podido disminuir muchísimo gracias a la tecnología Steel Magnets. Y al disminuir en gran parte esa respuesta transitoria exagerada que sobrevive, entonces se ha limpiado mucho lo que es los trascientes parásitos que puedan existir en los agudos. Y este auricular definitivamente tiene menos ringing de lo que es el Hi-Fi Man Aria 2020. Aquí tenemos una respuesta más controlada al impulso, definitivamente a oído se puede notar, y eso hace que finalmente también este auricular pueda respetar más malas grabaciones. El Aria anterior no podía soportar en absoluto ninguna grabación mala, tal y como no lo soporta el HD800. ¿Por qué? Porque esa respuesta transitoria que tenemos en los agudos y ese exceso de detalle podría llegar a ser una mala arma para las malas grabaciones. Pero aquí, debido a que tenemos como que más precisión en los tonos fundamentales y no aparece tanto el ringing,
nos permite perdonar más canciones mal grabadas y más canciones que tengan baja calidad. Pero bueno, sigue siendo un auricular que no es forgiving, sigue siendo un auricular que está orientado al hi-fi y al detalle máximo. Tómenlo en cuenta, no está orientado a que sea un auricular para puro disfrute como serían los audífonos de la marca Odyssey o los audífonos de la marca Sony. Aquí Hi-Fi Man busca la exquisitez de llevarte al cielo y tocar todo el paraíso con una canción, una grabación exquisita, bien producida, bien masterizada, porque este auricular te va a dar todos los detalles ínfimos, con un timbre bastante natural, con un poquitito menos en los agudos, ¿no? Y entonces, gracias a eso, Steel Magnets ha mejorado muchísimo la respuesta transitoria de este auricular, comparado con el Hi-Fi Man Aria anterior. Haciendo ahora alusión a lo que es el Soundstage. Amigos, como les decía en la imagen del patrón de difracción, debido a la difracción, valga la redundancia, pues ya tenemos una respuesta más controlada, tenemos ya prácticamente la recepción únicamente de los armónicos principales, que son los que están atravesando las rejillas. ¿Y qué va a hacer eso? Pues de que el soundstage en los extremos no permanezca, y por ende el soundstage se va a hacer reducido. Les explico un poquito otra vez. Cuando generamos la onda, pues no hay tantas, como trascientes que están sobreviviendo ahí después del tiempo en la desexcitación. Y eso va a hacer que el soundstage sea preciso. O sea, que la imagen sea precisa en el soundstage, pero que no tengamos por ahí más información que está sobreviviendo y dispersándose en el ambiente. Y eso va a hacer que la sensación final de este Hi-Fi Man Aria sea de que el soundstage es reducido. Sí, señores. Tenemos un soundstage más reducido que el Hi-Fi Man Aria versión anterior, definitivamente. Hay que aceptarlo, pero por un lado tenemos una imagen estéreo muchísimo más definida, una estratificación de las capas sonoras o la holografía más definida en este auricular. Y solo por eso diré que su nivel técnico es superior al Hi-Fi Man Aria anterior, pese a que el soundstage o la escena sonora sea más reducida. Hagamos ahora el resumen de todo lo que he dicho. Comparado con el Hi-Fi Man Aria 2020, el Hi-Fi Man Aria 2021 Steel Magnets tiene un poquito más alzado el mid-bass, con más golpe, un bajo en general más denso y controlado y rápido que permanece menos. Tenemos un medio que tiene más detalle y mejor separación instrumental e imagen. Tenemos un agudo que ya no es tan ofensivo, pero lo sigue siendo, y que tiene un poquito menos de cuerpo comparado con el medio y bajo, tal y como la versión anterior, pero es más reducido en ganancia un poquito respecto a la versión anterior de Hi-Fi Man. Y debido a que tenemos una respuesta transitoria mejorada gracias a Steel Magnets, en los agudos se siente una mejor respuesta transitoria comparado con la versión anterior, permitiéndonos respetar más las grabaciones. El único pero que yo puedo decir es que ya no tenemos esa sensación de espacio tan grande que teníamos en el Hi-Fi Man Aria versión anterior, y por ende este auricular ya pasa a ser un audífono como que más preciso, más analítico en el aspecto de los medios y los agudos, olvídense del bajo, pero a costa de tener esa sensación de espacio que podemos encontrar en un audífono Odyssey o en un audífono de la marca Sennheiser, al HD800. Esas son las diferencias que podemos ver con la versión anterior del Hi-Fi Man Aria 2020. No puedo decir más al respecto. Y también, obviamente, que pesa un poquito más y que es mucho más fácil de mover, un tercio más fácil. Y no me quiero ir sin antes recomendarles dos canciones con las que hice la prueba de agudos. Una de ellas es Damawo, les voy a dejar el enlace en la descripción, y otra es Dire Strikes Water of Love. Con Water of Love al inicio hay un pico de 2.2 kHz que se siente claramente. Aquí lo voy a poner. Voy a cerrar lo que es Room. Ok, 2.2 kHz es el pico que se escucha, toc, toc, y con ese aquí puede ser un poquito incisivo, se escucha al principio de la canción. Y también la canción de Damawo tiene muchos picos, cerca de 3, 4, 7 kHz, que en este auricular y el área anterior se pueden sentir un poquito ofensivos. Amigos, pues hasta aquí he cubierto todas las características técnicas de sonido, de desempeño, de naturalidad del sonido de este audífono. Y les voy a dar mi opinión personal. Yo definitivamente prefiero esta versión respecto al Hi-Fi Man anterior, simple y sencillamente porque perdona más malas grabaciones, porque el bajo es un poquito más masivo y eso me gusta a mí mucho más para disfrutar mis canciones de géneros comunes y corrientes, porque yo prefiero más una precisión en el soundstage que tener un soundstage masivo.
y porque simple y sencillamente es más fácil de mover con mis DAWs. Y por esa razón yo prefiero este Hi-Fi Man Steel Magnets que la versión anterior. Y porque gracias a ese bajo extra, por lo menos únicamente a mí, que me gustan un poquito más los bajos, me transmite más emociones, me hace disfrutar más mi música. Por eso me gusta más esta versión. Amigos, Hi-Fi Man Aria Steel Magnets. Pues nada, les dejo el enlace en la descripción y hasta la próxima. Bye bye.